Hola jóvenes, hoy vamos a trabajar la nomenclatura de alquenos. Recordemos que los alquenos son hidrocarburos de cadena abierta, pero ellos se caracterizan por tener uno o más de un enlace doble en su estructura. Por eso encontramos que carbono unido a otro carbono con el enlace doble y la terminación eno es lo que caracteriza a los alquenos. Para nombrar estos hidrocarburos llamados alquenos hay diferentes reglas. Vamos en este momento a mirar esas reglas que nos van a servir para nombrar alquenos. La regla número 1 nos habla de alquenos lineales. Los alquenos lineales entonces no van a tener ningún grupo sustituyente. Generalmente el carbono está unido, vamos a hacer el alqueno más pequeño, el carbono está unido a otro carbono a través de un enlace doble. Y terminamos de llenar su estructura con los hidrógenos. En este caso tenemos el alqueno más pequeño, que igual que los alcanos empleamos los prefijos teniendo en cuenta que tiene dos carbonos, en este caso sería et, pero la terminación ya no es como en los alcanos ano, sino eno. Entonces aquí tendríamos el eteno, dos carbonos y lleno por el enlace doble. Vamos a hacer otro ejemplo con uno que tenga, posiblemente puede ser este, 3 carbonos. Como tenemos 3 carbonos, vamos a completar los carbonos. Recuerden que en la clase anterior veíamos que el carbono tenía 4 lados por los cuales se podía unir. Tenemos aquí un lado, le faltarían 3 lados. Aquí este carbono está unido por 1, 2 y 3 lados, le faltaría un hidrógeno que se lo podíamos colocar acá, y este carbono le faltarían 2 hidrógenos. Si nosotros contamos y escogemos, como dice la regla 1, la cadena más larga, en este caso como es una cadena lineal, es una sola cadena, no hay grupos sustituyentes, entonces esa sería la cadena más larga. ¿Qué necesitamos mirar? La cantidad de carbonos que tiene. Como tiene 3 carbonos, entonces me vengo acá a los prefijos y veo que inicia con el prefijo pro. Y la terminación me está indicando que aquí hay un enlace doble. Y que por lo tanto la terminación va a ser eno. Entonces este sería el propeno. En este caso la regla 1, que es para alquenos lineales. Bien, acá tenemos la regla número 2. La regla número 2 nos habla que en caso de tener más de un doble enlace, se toma como cadena principal la que contenga el mayor número de enlaces, aunque no sea la cadena más larga. Entonces vamos a ver en este ejemplo si esta regla se puede estar cumpliendo. Este sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En este caso. Pero si yo tomo esta cadena, me quedaría de esta manera. Pero esta cadena hasta aquí, 5, 6 y 7, me está indicando que esta cadena, bajando hasta acá, tendría 7 carbonos, sería la más larga. Pero no me serviría, porque este enlace doble que está acá me quedaría por fuera. Entonces lo correcto es esta cadena que se escogió. Así haya mayor cantidad de carbonos en este espacio, lo correcto es escoger la cadena de 6 carbonos porque contiene los 2 enlaces dobles que están presentes allí en ese momento. Entonces aquí en este ejercicio se cumple la segunda regla.
En la regla número 3 vamos a tener en cuenta la numeración de la cadena carbonal. En este caso, en este ejemplo que tenemos acá, miramos que hay sustituyentes, pero también hay un doble enlace. Y en este caso, en el segundo ejemplo, también hay grupos sustituyentes y también hay doble enlace. Entonces la regla nos dice que se enumera por el extremo más cercano al doble enlace. Así el grupo sustituyente esté más cercano, el doble enlace prima sobre el grupo sustituyente. En este caso, el bromo como grupo sustituyente, si yo enumero de este lado, estaría en el 1, en el 2, el bromo, y en el 3, el metil. Pero si yo voy a tener en cuenta la regla, que la debo tener en cuenta, número 3, debo enumerar por acá, por este lado, porque este sería el carbono 1, donde está el doble enlace. Me quedaría carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Quedándome el doble enlace en este carbono, que es el número 1. En el siguiente ejercicio, si yo comienzo a enumerar de este lado, veo que aquí queda un bromo en el carbono 1. Y digo, no, puedo enumerar por el bromo. Pero recordemos que la regla nos dice que se enumera por el extremo más cercano al doble enlace. Si yo enumero por el bromo, 1, 2, 3, 4. En el 4 nos quedaría el doble enlace. Pero si yo enumero por este lado, 1, 2, en el 2 me quedaría el doble enlace. Entonces lo correcto para cumplir la regla número 3 es enumerar de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así me quedaría el doble enlace en el carbono número 2 y los sustituyentes, el cloro me quedaría en el 4 y el bromo me quedaría en el 6. Manera correcta de aplicar la regla número 3. La regla número 4 nos habla de los grupos sustituyentes y el orden en los cuales se deben nombrar. Entonces, si nosotros tenemos una estructura donde hay varios sustituyentes, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que para nombrar los sustituyentes los debemos hacer en orden alfabético, teniendo en cuenta la posición del carbono en la cual está el sustituyente. En este caso, recordemos que se nombra por el extremo más cercano al carbono, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Nos quedaría como sustituyente el bromo, nos quedaría como sustituyente el metil, en este caso bromo, nos quedó en el carbono número 7, mire, acá nos quedaría en el carbono número 5, nos quedaría un metil, en el número 5, pero miremos acá que vamos a tener otro sustituyente que es el propil. Y este propil estaría ubicado en el carbono número 3. ¿Sí? Estaría ubicado en el carbono número 3. Entonces, para nombrarlo primero por orden alfabético, nos correspondería nombrar el bromo. En segundo lugar el metil y en tercer lugar el propil. Este sería el orden correcto para nombrar estos grupos sustituyentes en este alqueno. Bueno, ya miramos algunas reglas para nombrar los alquenos. Ahora vamos a darle nombre a estos ejemplos que tenemos acá para aplicar cada una de estas reglas que vimos. Entonces, en este ejemplo vamos a identificar primeramente dónde está ubicado el doble enlace y vamos a enumerar la cadena. Entonces, si enumeramos la cadena de este lado, sería 1, 2, el doble enlace quedaría en el carbono 2. Si la enumeramos de este lado, nos quedaría 1, 2, 3, 4, nos quedaría mucho más lejos. Entonces vamos a identificar la cadena. La cadena la tendríamos que enumerar de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a
enumerar bajando acá este carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vemos que esta cadena es la más larga. Entonces nos quedó la cadena más larga identificada. Y vamos enseguida a enumerar los carbonos para saber la posición en la cual está tanto el doble enlace como el grupo sustituyente. Este sería el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6 y 7. Acá podemos ver que el grupo sustituyente que quedó es un CH3. Y sabemos que el CH3 es el metil. Ya identificamos grupo sustituyente. Identificamos también que en el carbono 5 es donde está ubicado. Ahora miramos dónde está ubicado el doble enlace. Y aquí podemos identificar que está ubicado en el carbono número 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a nombrarlo. ¿Qué es lo primero que se nombra? Lo primero que se nombra es el grupo sustituyente, teniendo en cuenta su posición. Entonces, en el carbono 5 hay un metil. Luego se nombra la cadena y vemos que la cadena es de 7. Recuerden que acá tenemos, igual que en los alcanos, los prefijos. En este caso es ep. Entonces, ep. Y para poderle dar la terminación eno, que es la del doble enlace, debemos indicar dónde está ubicado ese doble enlace. Entonces nos está diciendo que en el carbono 2 está el eno, está el enlace doble. Entonces 5-metil-E2-eno. Este sería el nombre de esta estructura que tenemos acá. En este segundo ejemplo vamos a identificar los sustituyentes y los enlaces dobles que hay. Acá podemos identificar que tenemos dos enlaces dobles, entonces vamos a mirar cómo podemos nombrarlos. Entonces, lo primero es identificar esos enlaces dobles. Aquí hay uno y aquí está el otro. Como ya identificamos los enlaces, vamos a escoger la cadena. Se escoge la cadena que contenga los enlaces dobles y que su extremo sea el más cercano. Entonces, aquí podemos ver que este es el más cercano y la escogemos de la siguiente manera. Ahora vamos a enumerar el número de carbonos. Este sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, una cadena que contiene 8 carbonos. Y observemos que por fuera nos quedó el grupo sustituyente, que es el propil. Propil. ¿En qué carbono nos quedó? Nos quedó en el carbono número 3. En el carbono número 3 nos quedó ese propil. Identifiquemos ahora la posición en la cual están los enlaces dobles. Y miramos que está en el carbono 1 y en el carbono 4. Entonces vamos a darle nombre a este alqueno que tenemos acá. Recordemos que primero hay que nombrar el sustituyente, entonces sería 3-propil. Ahora vamos a buscar el nombre de la cadena, que es de 8, y acá miramos cuando es de 8 es un O. Ahora vamos a nombrar la parte final teniendo en cuenta la palabra eno, pero recordemos que hay que ubicar la posición en la cual está ese enlace doble. Y acá hay una característica diferente, que es que hay dos enlaces dobles. Como hay dos, entonces escribimos ¿dónde? En el 1 hay uno y en el 4 está el siguiente. Y como son dos, escribimos dieno. Dieno. Vamos a escribirlo así como en minúscula para que nos identifique mejor. Entonces 3-propil o 1,4 dieno. Este nombre es el que nos representa esta estructura que tenemos acá en este espacio.
En este tercer ejercicio vamos a identificar la posición del doble enlace. Si enumeramos de este extremo, el doble enlace quedaría en el carbono 1, 2, 3, en el carbono 3. Pero si enumeramos de este lado, 1, 2 y 3 quedaría en el carbono 3. De cualquiera de los dos lados me quedaría en el carbono número 3. Cuando se presenta esta situación, yo tengo que mirar los grupos sustituyentes. Si yo enumero de este lado, el primer grupo sustituyente que encuentro es el bromo en el carbono 2. Pero si enumero de este extremo, entonces el grupo sustituyente sería el metil en el carbono 3. Entonces, como el carbono 2 es más cercano, enumero de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Hemos escogido la cadena más larga que contiene el doble enlace. Sería en este caso. Ahora vamos a identificar los grupos sustituyentes. En el carbono 2 hay un bromo. En el carbono 4 hay un metil. Y en el carbono número 3 quedó ubicado el doble enlace. Ahora vamos a darle nombre a esa estructura. Entonces, el primer nombre por orden alfabético sería el del sustituyente inicial, que es el bromo. Diríamos 2 bromo, lo que me indica que en el 2 hay un bromo. 4 metil. Luego busco la cadena que es de 6, me vengo acá a mis prefijos y veo que es ex. Busco el doble enlace, pero identifico en qué carbono está y veo que está en el carbono 3. Digo 3 eno, que es la terminación. Entonces, esta estructura quedaría con nombre 2 bromo 4 metil ex 3 eno. En este ejercicio que tenemos acá vamos a identificar enlaces dobles y grupos sustituyentes para poderle dar su respectivo nombre. Entonces, acá tenemos un enlace doble, aquí tendríamos un segundo enlace doble y aquí tendríamos un tercer enlace doble. Para enumerar, entonces, este es el extremo más cercano. Entonces vamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. Entonces ya escogimos esa cadena, que es la cadena más larga. Ahora vamos a identificar qué grupos sustituyentes nos quedaron por fuera de la cadena y vemos que aquí en el carbono 2 nos quedó un cloro. Aquí en el carbono 5 nos quedó un metil. Aquí en el carbono 3 nos quedó otro metil. En el carbono 7 tenemos otro metil. Y ahora sí procedemos a darle nombre. Recuerden que para darle nombre, los grupos sustituyentes hay que tener en cuenta su orden alfabético. Entonces, por orden alfabético, primero tendríamos en el carbono 2, tendríamos un cloro. Luego en el carbono 3, en el carbono 5 y en el carbono 7 tenemos metiles. Como son 3 metiles, entonces ubicamos su posición. 3, 5 y 7. Trimetil. Trimetil. Miramos la cadena, observamos que es de 10. Cuando es de 10, recuerden que es de. Y vamos ahora a darle nombre final teniendo en cuenta la terminación eno, pero como hay más de un enlace doble, entonces debemos ubicar la posición de los enlaces. La posición sería 2, 4,
y 6. Serían 3 enlaces dobles, en el 2, en el 4 y en el 6. Trieno. Este sería el nombre, entonces nos quedaría, en el 2 hay un cloro, en el 3, en el 5 y en el 7 hay metiles. La cadena es de 10 carbonos y en el 2, 4 y 6 hay enlaces dobles. Este sería el nombre correspondiente para esta estructura. Los alquenos abundan en la naturaleza. El etileno, también llamado eteno, es la fitohormona responsable de los procesos de estrés en las plantas, así como la maduración de frutos, el crecimiento de las plantas y la germinación de las semillas. Varias feromonas u hormonas sexuales de insectos son alquenos. Por ejemplo, el 9-tricoseno es la feromona de la mosca común. Los carotenos y la vitamina A, constituyentes de los vegetales amarillos, como la zanahoria, también son alquenos. El licopeno, pigmento rojo del tomate, es un alqueno. Y las antinas, colorantes amarillos del maíz, también son alquenos. Por otro lado, también encontramos que los alquenos son importantes intermediarios en la síntesis de diferentes productos orgánicos. Dentro de las muchas utilidades de los alquenos se encuentran: son empleados como fuente base para obtener plástico, muy utilizados en la producción de envolturas, recipientes, fibras, moldes, recubrimientos, tuberías y caucho artificial. Son utilizados en la industria textil para fabricar cuerdas, ropa interior térmica, alfombra, etc. Los alquenos sirven en la realización de equipos de laboratorio, altavoces y material para la industria de la construcción. Se emplean como aditivos en productos combustibles. Funcionan como aislantes eléctricos, también para soldadura y lámparas de acetileno. Se pueden utilizar como anestésico y como combustible en la soldadura a gas, así como en la fabricación de gas mostaza, que es utilizado como gas de combate. Se utiliza en la producción del teflón, material empleado como recubrimiento de recipientes y utensilios de cocina. Con el polietileno, que es un alqueno, se fabrican también envases, utensilios caseros, aparatos quirúrgicos, juguetes y artículos de fantasía.